Muy buenos días, doctores, compañeros y amigos. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante. Esperamos que para ustedes también lo sea. Es la fisiopatología asociada a factores de virulencia del virus de la rabia. Los autores somos Martínez Monroy, Angélica Beatriz, Mendoza Gutiérrez Ruggioli, Muñoz Soto, Jorge Alberto y Rodríguez Chávez Marianel, y su servidora Paola Inclán Bravo. Nuestras asesoras para este proyecto fueron la doctora Carreón Hernández Smith y la doctora Espinosa Rivero Jazmín. Y a continuación, la doctora Yoali Mendoza va a empezar con la introducción. El virus de la rabia es un virus con ARN monocatenario negativo de la clasificación 5 de Baltimore. Este pertenece a la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus. Tiene forma de bala con una nucleocápside helicoidal y una envuelta lipídica a la que le sobresalen glicoproteínas con forma espícula. Esta es considerada una zoonosis, donde el hombre es un huésped accidental, que la mayoría de los casos llega a ser un huésped terminal. En la figura 1 se observa el esquema de la rabia urbana y la silvestre, siendo las dos formas epidemiológicas de la rabia. La urbana se propaga principalmente por perros o gatos domésticos que pueden manifestarse en forma furiosa, y la silvestre es resultado de mordeduras de murciélagos infectados, así como coyotes, zorros, zorrillos, mapaches y posiblemente otros mamíferos terrestres. El periodo de incubación de la rabia en las especies humana y animal es largo y variable. Normalmente dura entre 20 y 90 días. Sin embargo, en los seres humanos este periodo puede ser raro, pero puede durar más de un año. La pregunta a resolver durante la investigación fue cuáles son las adaptaciones de las diferentes cepas del virus rábico y cómo tiene relación con la fisiopatología característica de la rabia que invade principalmente el sistema nervioso central. La rabia presenta un mal pronóstico, por lo que casi siempre es una infección mortal. Si bien es cierto que existe una vacuna antirrábica que no siempre se encuentra al alcance de toda la población, poniéndolos en mayor riesgo de infección. Entre el segundo y el séptimo día posterior a la infección, el virus logra llegar al sistema nervioso central, causando síntomas irreversibles que provocan la muerte en días. En la figura 2 resalta las zonas del mundo donde ocurre fundamentalmente la rabia, que son en las áreas de África, Asia y Sudamérica, a excepción de México, que un estudio de la OMS reciente lo considera libre desde el 2006. Siendo así, la OMS estimula unas 59,000 muertes anuales por esta enfermedad, donde el grupo más afectado son los niños de 5 a 14 años. El objetivo de la investigación fue relacionar los factores de virulencia del virus rábico con la fisiopatología que se desencadena en el sistema nervioso central. En cuanto a la estructura del virus, la glicoproteína G provoca la aparición de anticuerpos neutralizantes, siendo responsable de la invasión al sistema nervioso mediante la adhesión del virus rábico al receptor nicotínico de acetilcolina. Cuenta con una envuelta lipídica, una envuelta proteica, que es la proteína M. Dentro de ella se encuentra el RNA lineal, que está rodeado por nucleoproteína P y nucleoproteína N, siendo la principal proteína de la estructura del virus. Bueno, y en cuanto a las enfermedades clínicas, la enfermedad de la rabia va a seguir ciertas fases. La primera fase es la fase de incubación, que es completamente asintomática. Esta puede, dependiendo del organismo, durar una semana, 20 días, 90 días, 60, 365 días o incluso más. El estado vírico va a permanecer en un título bajo y el virus únicamente se va a encontrar en el músculo. Posterior a ello empieza la fase prodrómica, que se caracteriza por síntomas parecidos a los de la gripe. Esta fase dura de 2 a 10 días y el paciente va a presentar fiebre, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, cefalea, letargia, dolor en el lugar de la mordedura
y el estado vírico igual se va a mantener bajo, pero el virus va a estar en el sistema nervioso central y en el cerebro. Después se presenta una fase neurológica con duración de 2 a 7 días en promedio y el paciente va a tener hidrofobia, fotofobia, espasmos faríngeos, hiperactividad, ansiedad, depresión y síntomas ya en el sistema nervioso central como lo es la descoordinación, la parálisis flácida, la confusión y el delirio. En esta fase neurológica va a ser la única en la que se van a encontrar anticuerpos detectables en suero y el título del virus va a permanecer elevado y se va a encontrar el virus en el cerebro y en otras partes. Posterior a ello, el paciente entra en coma. El coma puede durar de 0 a 14 días, con hipotensión, hipoventilación, infecciones secundarias, con una insuficiencia cardíaca y o respiratoria que provoca el paro cardíaco y posterior a ello la muerte. Bueno, para el diagnóstico puede haber 3 formas de diagnóstico. La primera es el diagnóstico distintivo, que es el hallazgo de cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos consistentes en agregados de nucleocápsides víricas, es decir, los corpúsculos de Negri, que son los de las imágenes que están señalados con las flechas, son los circulitos morados y rosados respectivamente, aunque estos corpúsculos de Negri únicamente se van a encontrar en el 70 al 90% de los pacientes infectados. En segunda opción, tenemos la detección del antígeno utilizando inmunofluorescencia o bien la detección del propio genoma mediante la reacción de cadena de polimerasa transcriptasa inversa, que es una prueba relativamente rápida y sensible, o bien la ELISA, que detecta los títulos de anticuerpos en suero o en líquido cefalorraquídeo, aunque no se detectan anticuerpos únicamente en la fase anterior o en la fase posterior, únicamente en la fase neurológica. Y bueno, ¿qué hacer si eres mordido o arañado por uno de los animales que les comentamos que son portadores de rabia, como lo es el perro, el gato, el zorrillo, el mapache y las ardillas? Bueno, se tiene que empezar con el tratamiento, la profilaxis, que es una inmunización activa y pasiva. La solución inyectable va a ser una vacuna derivada de cultivo celular, que puede ser la cepa Flurry o la cepa Wistar. Es un liofilizado del virus de la rabia, pero inactivado. En cuanto a la inmunización activa, los adultos y niños mayores de 2 años van a recibirla en el músculo deltoides y los niños menores a 2 años en la región anterolateral externa del muslo. Y la profilaxis antirrábica postexposición va a consistir de 4 dosis de 1 mililitro o de 0.5 mililitros según la presentación del producto. La primera dosis tan pronto como sea posible después de la infección y las siguientes dosis al día 3, 7, 14 y 28. En cuanto a la inmunización pasiva, se van a administrar inmunoglobulinas antirrábicas inoculando la vacuna en la herida y alrededor de la herida tan posible como sea anatómicamente en el paciente. Y en cuanto a las conclusiones, pues bueno, el virus de la rabia, como ya les mencionábamos, pertenece a la familia Rhabdoviridae. Se trata de un ARN monocatenario negativo, un Baltimore 5. La rabia es considerada una zoonosis y en todo el mundo el principal agresor continúa siendo el perro. En cuanto al periodo de incubación de la rabia, en los seres humanos puede durar 1 año o incluso más. Y encontramos que la proteína G es la responsable de la invasión al sistema nervioso mediante la adhesión del virus a los receptores nicotínicos de acetilcolina. El diagnóstico distintivo han sido los hallazgos de corpúsculos de Negri en las neuronas afectadas y la profilaxis posterior a la exposición es la única medida posible para evitar un cuadro clínico manifiesto en el individuo afectado o bien para evitar la muerte y complicaciones. Y bueno, si les gustaría saber más del tema, pueden escanear el siguiente código QR para saber cómo el virus provoca hidrofobia y aquí tenemos las referencias bibliográficas que utilizamos para nuestro trabajo. Muchas gracias.